La dopamina, al igual que las catecolaminas, están originadas a través de la tirosina, pero antes de la tirosina está la fenilalanina. Viene fenilalanina, tirosina, la tirosina ingresa, está en el axón y esta tirosina es transformada a dopa. La dopa, ¿saben por qué se llama dopa, no? ¿De dónde viene el nombre dopa? Dopa viene de ortodihidroxifenilalanina, de ahí viene dopa. Ortodihidroxifenilalanina, por eso es que la fenilalanina está antes de la tirosina, es un aminoácido que está antes. El aminoácido, luego le ponen un benceno, se llama tirosina, lo hidroxilan, correcto, y empieza a llamarse dopa. Esta dopa, correcto, lo que va a generar, sigue siendo un ácido, lo que va a generar justamente es la dopamina, y esta dopamina sí tiene la característica de ser una amina, ya no es un ácido, por eso es que se llama dopamina. Esta es la amina de la dopa, por eso se llama dopamina, amina de la dopa. Este era un ácido todavía, ácido ortodihidroxifenilalanina. Este de acá solamente es una amina. Al ser amina, las aminas en el cuerpo son rápidamente atacadas por enzimas. En este caso, las enzimas que lo van a degradar son la MAO, la monoaminoxidasa, y la COM, la catecol ortometiltransferasa, que las destruye. Es por eso que la dopamina, la noradrenalina, todas estas, en esa fusión dopamina, se tienen que meter a la vesícula. Se meten a la vesícula por un mecanismo de transporte. Una vez que están en la vesícula, ya están listas para ser secretadas dependiendo de la demanda. ¿Correcto? Acá ustedes ven justamente la MAO, que es la que destruye la dopamina. Esta dopamina, para que se libere, tiene que venir un potencial de acción acá, lógicamente canal de sodio, y acá al final viene un canal de calcio, y este canal de calcio lo que va a hacer es justamente activar los esnares para que se dé la fusión de la vesícula sobre lo que sería la membrana de acá interna, para que se dé finalmente la fusión y la exocitosis. Una vez que sale la dopamina hacia lo que es el espacio sináptico, lo que va a ir es a buscar a sus receptores, el receptor de dopamina 1, el receptor de dopamina 2. Y de acuerdo a cuál sea el efecto en uno u otro, es lo que va a generar el efecto final, ¿no? La transmisión de la señal. También puedo tener un autorreceptor, es decir, la dopamina tiene su receptor para modular su propia secreción de dopamina, ¿ya? Entonces, eso es más o menos lo que les he explicado acá, la conversión que ya está acá, la síntesis. Lo que me interesa un poquito también es que conozcamos un poquito los receptores. Los receptores de dopamina son 5, D1 y D5, los extremos, son acoplados a la proteína GS. ¿Se acuerdan que era la proteína GS que hacía? Estimula la formación de la ciclasa de nilo o adeninosilasa, y eso estimula la producción de AMP cíclico, ¿ya? Generalmente tienen efectos justamente relacionados con lo que son las neuronas postsinápticas, ¿no? Excitadores, porque el AMP cíclico es excitatorio, la S es excitatoria en realidad. D2, D3 y D4, los receptores medios, son acoplados a proteína GI, es decir, inhibidores, disminuyen concentraciones de AMP cíclico. Estos pueden tener efectos de inhibición, porque es inhibitorio, ¿no?, en las neuronas postsinápticas, pero también están presentando en algunas neuronas presinápticas como autorreceptores, para inhibir la regulación de la misma dopamina. El autorreceptor acá, por ejemplo, podría ser uno de estos, que modula la secreción de la misma dopamina. Este es llevado por un transportador, el SLC6. ¿Se acuerdan que les mencioné? Este transportador de dopamina es un SLC6. Este de acá es justamente el recaptador de dopamina. Y justamente los fármacos que yo podría dar acá, en algunos trastornos, sería bloquear este recaptador. Si yo bloqueo este recaptador, la dopamina no regresa a su sitio, a la presinapsis, estaría más en placa y los efectos serían más en las neuronas postsinápticas. Glutamato aspartato, neurotransmisión excitatoria. Acuérdate que el glutamato aspartato es el neurotransmisor por excelencia que tenemos en el sistema nervioso. El glutamato aspartato, en lo que es su síntesis, como ustedes ven, viene de la glutamina, tiene una cadena de síntesis, tiene que meterse a vesículas de todas maneras, pero no es porque se vaya a degradar, sino porque va a favorecer su exocitosis y va a buscar a sus receptores. Los receptores del glutamato aspartato, estos receptores del glutamato aspartato se pueden dividir en dos grandes grupos: los ionotrópicos y los metabotrópicos. Los ionotrópicos se subdividen en dos grupos también, los NMDA y los no NMDA. Los no NMDA se dividen en dos grupos a su vez, que son el AMPA y el kainato. O sea, primero, grandes inotrópicos, metabotrópicos. Después, NMDA, no NMDA, estos dos de abajo. Y estos dos son el AMPA y el kainato. Cada uno tiene su nombre. El NMDA
están involucrados justamente en la plasticidad sináptica, la memoria a largo plazo y requieren la unión simultánea de glutamato y de glicina. Es bilateral. A pesar de que la glicina es un neurotransmisor inhibitorio, también la requiere acá. Además de la despolirización previa para sacar el magnesio del canal. Tengo que sacar el magnesio del canal porque es el que está bloqueando el canal. El AMPA, correcto, el AMPA es un mediador de la transmisión sináptica rápida, principal receptor excitador del cerebro. Y el cainato, similar al AMPA, es un no NMDA, como les decía, pero con una distribución más restringida que la anterior, ¿no? Papel más específico en esta excitabilidad neuronal y plasticidad sináptica. Estos son los ionotrópicos, canales iónicos en pocas palabras. Los metabotrópicos se llaman así porque acá ven metabotrópico, GLU, es el metabotrópico justamente, receptor metabotrópico de lo que sería el glutamato aspartato. Se dividen también en grupos, ¿no? El grupo 1, el grupo 2 y el grupo 3. Están acoplados todos a proteína G. Los receptores que son del grupo 1, que son el R1 y el R5, estos justamente están asociados a lo que sería la fosfolipasa C, ¿ya? Este de acá quiere decir que están asociados a un receptor GQ, habitualmente. Y lo que van a hacer es la liberación de calcio intracelular y eso genera el mecanismo de acción. En cambio, los receptores del grupo 2, que son el 2 y el 3, y los del grupo 3, que es el 4 y el 6, y el 7 y el 8, inhiben lo que sería la hidroxiclasa, es decir, son proteínas GI. Estos son GI, estos son GQ. GQ, GI. ¿Ya? Ligando, estos son canales, estos son dependientes de proteína G. El GABA quizás es uno de los transmisores, el neurotransmisor por excelencia del depresor del sistema nervioso central, ¿correcto? Igual empieza en la glutamina, sigue su proceso, igual se tiene que meter a las vesículas, no porque lo destruyen, sino básicamente para su exocitosis. El GABA va a buscar sus receptores. Acá le han puesto 2 receptores nada más, ¿ya? En realidad se mencionan en algunos libros que son 3 receptores. GABA A y GABA B, perdón, GABA A y GABA C, que son ionotrópicos. La diferencia entre el GABA A y el GABA C es que el GABA A es de canal de cloro rápido y el GABA C de canal de cloro lento. Y tienen el GABA metabotrópico, que es el GABA B. El GABA B está relacionado con la proteína GI, que es inhibitorio finalmente. Este es inhibitorio por excelencia, como les estaba comentando anteriormente. ¿Seguimos? Vamos a ver lo que sería la serotonina. La serotonina es un neurotransmisor excitatorio, ¿ya? La síntesis igual empieza con el triptófano y de ahí viene la degradación a través de enzimas para formar y meter a vesículas lo que ya sería la serotonina y liberarla, ¿no? Los receptores de serotonina también se dividen 5-HT1, 5 la serotonina químicamente le llaman la hidroxitriptamina, por eso viene el 5-HT, es su abreviatura, hidroxitriptamina 1, receptor 5-hidroxitriptamina 1, generalmente acoplados a proteína GI, tienen efectos inhibitorios. Los 5-HT2, 5-HT2A, 5-HT2B, 5-HT2C, son acoplados a proteína GQ, tienen que ver con las fosfolipasas, ¿ya? Y están involucrados justamente en la percepción, la ansiedad y la vasoconstricción. Los 5-HT3, los receptores 5-HT3 son receptores ionotrópicos, son canal iónico, están asociados a canales catiónicos, implican una transmisión rápida en el sistema nervioso central y la regulación, por ejemplo, esto tiene que ver con la regulación del vómito. Acá están los fármacos que vamos a ver cuando hagamos fármacos gastrointestinales. Y la familia 5-HT4, 5-HT5, 5-HT6 y T7, estos son diversos efectos, incluyen modulación de la motilidad gastrointestinal. Estos los vamos a ver en el tubo digestivo más. Entonces, lo que me interesan serían estos de acá, ¿no? El HT1, de repente uno de los que más involucrados, y el HT2 en sus variedades relacionadas con la ansiedad. Y empezamos ahora sí a manejar lo que serían los fármacos por familias. Empezamos con el litio. El litio, justamente la intención del litio es trabajar lo que sería un estabilizador del humor. ¿Cuáles son los mecanismos de acción? El litio promueve justamente la neurotransmisión GABA, aumenta los niveles de GABA a nivel del líquido cerebroespinal, a nivel presináptico libera GABA, a nivel postsináptico regula positivamente los receptores GABA B, que eran los metabotrópicos, que son apertura de canal de potasio. Y acuerden que el potasio tiene que ver con lo que sería la depresión, porque lo que sale es potasio del intracelular del potasio y eso lleva el potencial de membrana hacia abajo. El litio inhibe la neurotransmisión dopaminérgica de la dopamina, altera la funcionalidad de lo que serían las unidades
estos son receptores unidos a proteína G e inhibe la neurotransmisión de la dopamina, pues los episodios maníacos se han asociado justamente con una hiperactividad de lo que sería la dopamina. Y negativamente regula el receptor NMDA. Acuérdense que ese es un receptor excitatorio, regula el receptor NMDA, el receptor glutamato aspartato, lo que cierra y no hay entrada de calcio, ni de calcio ni de sodio. El glutamato es un neurotransmisor excitatorio, como lo hemos visto. Y esto es lo que se tiene que ver con la neuroprotección relacionada con el litio, ¿no? El litio activa lo que sería, estas son enzimas, ¿correcto? Enzimas específicas, que cuando esto se deprime, probablemente aumenta ciertas estructuras proteicas que van a generar el efecto final de lo que sería neuroprotección, ¿no? Degradan las proteínas tóxicas. Y acá dicen que es el efecto de neuroprotección del litio. Acá estamos viendo todo lo bonito del litio en realidad, todos los efectos buenos. Pero el litio tiene un montón de efectos malos, que los vamos a ir viendo después. El mecanismo de acción de lo que serían los fármacos que van a actuar como anticonvulsivantes, básicamente el mecanismo de acción es aumentar las concentraciones del GABA del cerebro, justamente suprimiendo la excitación cíclica neuronal mediante el bloqueo del canal de sodio. Estos fármacos, valproato, la lamotrigina, carbamazepina, la oxacarbamazepina, todos ellos lo que hacen es volver el canal de sodio de su estadio abierto a un abierto inactivado. Acá está el abierto inactivado. Y cuando está abierto inactivado por el acto de inactivación del canal de sodio, el sodio lógicamente no entra. Tenemos los antipsicóticos para manía aguda, ¿no es cierto? Los receptores de dopamina 2 son los importantes, el bloqueo del receptor D2. El principal mecanismo de acción de los antipsicóticos típicos es el bloqueo del receptor D2, que tenía que ver justamente con la actividad en la manía. El efecto antimaníaco, como la inhibición de la dopamina, reduce los síntomas de manía. Antipsicóticos antípicos, depresión, son los bloqueantes del receptor 5-HT2A, que tenía que ver con lo que era la serotonina en los trastornos psiquiátricos. Esto es ya básicamente para lo que sería el diagnóstico. En realidad, como se ha quedado en la clase, esto le va a servir después. El DSM-5 es el donde sale el diagnóstico, ya hay el 6 y 7 creo que ya está saliendo. Ya es así como hay un CIE 10, un CIE 11 que es de enfermedades comunes no mentales, hay uno de enfermedades mentales. De ahí se saca esta información. Y este es el que te da justamente los parámetros de diagnóstico, que ustedes lo pueden ver acá. Entonces, en realidad, el diagnóstico de la enfermedad se las van a dar, ¿no? ¿Ya? Y ustedes van a tener que, según lo que hemos quedado, es que yo no le puedo dar las características clínicas del paciente aquí o acá para que ustedes diagnostiquen el tratamiento, porque no es su función. Pero igual, ténganlo presente, esto no lo vamos a desarrollar ahorita porque implica un poco de tiempo, pero ténganlo presente que ustedes deberían estar manejando lo que sería un poquito de los contactos para que enlacen un poquito de lo que sería la enfermedad. Pero insisto, la enfermedad se la tenemos que dar, el diagnóstico tiene que estar dentro de la pregunta, para que ustedes solo apliquen la parte farmacológica. Igual acá es parte relacionada con lo que son las evaluaciones psicológicas para lo que es el diagnóstico, ¿no? Son una escala de preguntas que te van poniendo, te ponen un puntaje y de acuerdo a eso está la sospecha. Tiene un poco de subjetividad porque esto lo hace el paciente, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, es un poco que uno podría decir, o sea, si yo quiero que la empresa me cubra, que la empresa me dé algún beneficio porque tengo un trastorno psiquiátrico, yo puedo fingir, ¿ya? Puedo cambiar mis respuestas, puedo alterar las respuestas. Pero, acuérdate que esto también después de haber rellenado el test, tienen una entrevista con el psicólogo o el psiquiatra. Y se supone que el psicólogo o el psiquiatra está en la capacidad para ver si esto que has marcado es real o es que quieres una ganancia secundaria de lo que tú estás generando. Hay muy buenos psiquiatras, muy buenos psicólogos que sí definen eso muy bien, ¿no? Hay otros que se les escapa y bueno, yo que el área ocupacional, para mí es un problema, ¿no? Acuérdense que ahora en el área ocupacional estos trastornos son parte de lo que sería el monitoreo psicosocial y ahora el trabajador tiene que ir feliz a trabajar. Si va infeliz, hay que hacerlo feliz, hay que darle cositas, hay que darle para que no sea infeliz. Es un tema serio ahora, o sea, hasta cierto punto no lo sabemos manejar todavía. Bien, ahora sí, esto era justamente, ya sabemos un poco, ya sabemos cómo actúa el litio. Ahora vamos a ver lo que serían las características. Los usos los ven ahí, ¿no es cierto? El litio se encuentra como medicamento llamado agentes antimaníacos, se utiliza para tratar de prevenir episodios de manía, que es el ánimo frenético, anormalmente emocionado, exagerado,
Es la persona que irregularmente todos están tristes y hasta que se ríe, murió una persona, él entra al velorio y se empieza a reír, está con esta parte de lo que sería la parte manía, ¿no? Y las personas cuando estamos en funeral tienen el trastorno maníaco y depresivo, ¿no? En el cual de un momento a otro pueden ir saltando de la alegría a la tristeza, pero la tristeza profunda, ¿no? Y también pueden tener periodos de normalidades, ¿eh? En cuanto a lo que sería la cinética, vía oral casi completa por el término intestinal, la distribución, acá la tienen, el metabolismo no se metaboliza y se elimina por los riñones desde el punto de vista, junto con el sodio, la excreción, el 95% de dosis única de litio se elimina por la orina, con un tiempo de vida media que llega a las 24 horas en promedio, menos del 1% se elimina por heces, del 4 al 5% se secreta por el sudor. La dinamia, ya sabemos el mecanismo de acción. Lo que vamos a ver son justamente lo que sería relacionado con lo que sería la potencia, cómo es que se va a favorecer la potencia, ya hay que tener bastante cuidado de eso. El inicio de acción alcanzará concentraciones en 2 a 4 horas después de la dosis inicial. Lo que sería la regulación, siempre hay que tener cuidado justamente con lo que sería verificación de las concentraciones. En cuanto a lo que serían los efectos adversos, y acá es lo que tenemos que ver, mira la cantidad de efectos adversos que tenemos en el sistema nervioso central, cardiovascular, en la piel y las indicaciones en embarazo. En el sistema cardiovascular, temblor, puede haber incoordinación, puede haber fatiga, puede haber convulsiones, puede haber aumento de peso, en fin. Cardiovascular, puede haber aplanamiento benigno y responsable de la onda T, podría haber en caso de sobredosis bradicardia, relacionado con el inicio, bloqueo auricular y probable compromiso cardiovascular. Entonces, pacientes que ya tengan un antecedente de este tipo, no podríamos usar litio. En piel, dermatitis, foliculitis, vasculitis, empeoramiento del acné vulgar y de lo que sería la psoriasis y la alopecia en algunos pacientes, pérdida de cabello. En el embarazo, su uso de litio en el embarazo puede aumentar lo que sería la incidencia de lo que serían trastornos vasculares. Inicialmente no se indicaría en embarazo. Este es el litio. Como ven, no es del todo tan bueno, el mecanismo de acción es muy bueno, pero no es tan. Empezamos con otros, lo que sería el valproato. Este es un anticonvulsivante que sirve también esto, ¿no? Indicaciones: manía aguda, mantenimiento de lo que es el trastorno bipolar y anticonvulsivante, que es su indicación. Ya hemos visto lo que sería el mecanismo de acción, acá un poquito lo que es la absorción por vía oral, la distribución por proteínas plasmáticas es importante. Miren cuánto tienen de una proteínas plasmáticas. Ya hay que ver ahí interacciones del fármaco. Metabolismo, el metabolismo básicamente se hace por conjugación a nivel hepático. La excreción, el tiempo de excreción de 9 a 16 horas, se elimina del 30 a 50% por el tubo digestivo. Mecanismo de acción, ya lo conocemos, bloquea canales de calcio. La potencia es alta, el inicio de acción bloquea la acción del potencial de propagación, estabiliza la membrana neuronal. Dosis, bueno, la dosis terapéutica se alcanza de 1 a 4 horas. La regulación, un buen perfil de tolerancia se puede dar, se debe dar un tratamiento, se debe iniciar el tratamiento con la motrigina a dosis bajas y aumentar gradualmente la dosis según la tolerancia del paciente. Progresivamente yo podría mezclarlo y ir aumentando. Los efectos adversos, esto sí tiene un montón. Como es un fármaco que finalmente va a aumentar, al bloquear el sodio va a generar un efecto adverso de aumentar al GABA, lo que me va a generar son trastornos relacionados con el estado de conciencia, ¿no? El sistema nervioso central, sedación, somnolencia, mareos, diplopia, o sea, visión borrosa, un montón de trastornos. Dermatológicas, también, mira, erupciones, síndrome de Stevens-Johnson, lo que me podría generar es fotosensibilidad. La fotosensibilidad es la sensibilidad, yo tomo este medicamento y me pongo al sol, me voy a manchar. Alopecia también. En el síntoma gastrointestinal, náuseas, vómitos, dolor abdominal, un montón, ¿no? Y en el embarazo está contraindicado. En la lactancia, la ausencia de valproato en la leche, en medicamento, o sea, sí se podría administrar. Contraindicaciones: hipersensibilidad, antecedentes de síndrome de Stevens-Johnson y lo que sería insuficiencia hepática por el metabolismo hepático, ¿no? ¿Ya? Entonces, tenemos ahí algunas contraindicaciones. La motrigina también, mantenimiento bipolar, anticonvulsivante, titulación prolongada para minimizar riesgos. Ya sabemos igual un poquito de la actuación, administración oral, 80-90% de nuevas proteínas plasmáticas,
metabolismo hepático, excreción con un tiempo de vida media de 96 horas, igual se elimina por conjunción pero a nivel renal, y el modo de acción lo hemos visto, hay que tener, tiene un buen perfil de tolerancia, igual los efectos igualitos a los que hemos visto, más o menos parecidos a los que hemos visto con el valproato, ¿no es cierto? Casi parecidos, y acá básicamente es categoría C. En cuanto a los RAN, igualitos, ¿no es cierto? Insuficiencia hepática, antecedente de Steven Johnson y lo que sería hipersensibilidad a la nicotina. Carbamazepina, igual anticonvulsivante, pero tiene transporte bipolar primario, el trastorno bipolar secundario y en epilepsias es como anticonvulsivante, ¿no? En cuanto a lo que sería igual la distribución, 70-80 unión a proteínas plasmáticas, vía oral, el metabolismo a través de citocromo, muy importante por las interacciones, lo que sería la eliminación renal, 20-30%, 2% va por lo que sería la lactancia. En cuanto a lo que serían los efectos colaterales, muy parecidos a los que serían los otros anticonvulsivantes, se agregan un poquito más cardiovasculares, pero son muy parecidos. Esta es categoría D. Y igual, las contraindicaciones, ¿no es cierto? Antecedentes de agranulocitosis inducida por carbamazepina y el uso concomitante de inhibidores del IMAO. Los IMAO no se podrían dar, o sea, no puedo usar IMAO con este fármaco. Oxacarbamazepina es parecido a lo que sería la carbamazepina, igual RAN, categoría C. Contraindicaciones, bloqueo auriculoventricular por las contraindicaciones cardiovasculares, antecedentes de displasia sanguínea grave, importante eso en estos casos de oxacarbamazepina, insuficiencia hepática o renal grave, por el metabolismo y por la excreción. Entonces es importante eso. Las indicaciones, igual que el anterior, también es, como les decía, un anticonvulsivante. Avanzamos. Eficacia. Estos son estudios en donde hacen comparativamente lo que es el efecto del litio que hemos visto, ¿no?, en los desórdenes, y el litio ha demostrado ser efectivo en mejorar los síntomas bipolares, ¿no?, en medidas de depresión, de manía, de funcionamiento global, independientemente del estado inicial. Se encontró que alrededor de la mitad a 2/3 de los pacientes tratados con litio tuvieron un buen resultado. Los resultados sugieren que el litio es efectivo en el tratamiento de los trastornos bipolares. Dentro de ese litio, sí, a pesar de su RAN, es uno de los tratamientos más indicados. Antidepresivos. La depresión, acá vemos lo que sería la neurotransmisión de serotonina, ¿no? Lo que hemos explicado anteriormente, cómo se da y la recaptación de la serotonina. Ya, esta es la neurotransmisión, que lo pueden ver ustedes. Y los receptores que también ya los hemos visto, ¿no? Receptores 5HT1, GI, 5HT2, GQ, 5HT3 canal iónico, 5HT4 GS, 5HT5 GI y 5HT3 es GS. ¿Ya? En cuanto a lo que sería la ubicación, sistema nervioso central, el HT1, sistema nervioso central, el HT2, que es el que me interesa, ¿no es cierto? Y el G5, el 5HT5. El 5HT3 tiene que ver con lo que sería la vía cortical y el sistema límbico. Y el efecto, regulación o autorreguladores, o sea, para modular la misma secreción, síntesis de óxido nítrico en el endotelio sería esto. Acá el estado de ánimo relacionado con el sistema nervioso central, y ahí es lo que me interesa esto, pero a la parte distal lo que sería agregación, perisaltismo, vasoconstricción. Esto tiene que ver ya con lo que es el tubo digestivo básicamente. Acá relaciona con el ritmo cardíaco y es los trastornos que se pueden asociar a la depresión, y este es el control motor y la cognición, básicamente relacionado con el sistema límbico, como decía. Entonces, los más importantes que serían es el regulador y este de acá que tiene que ver justamente con el estado de ánimo. Los fármacos pueden ser antidepresivos de primera generación, antidepresivos tricíclicos, ATC, y los inhibidores de la MAO. ¿Ya? Los inhibidores de la MAO es fácil, ya les había explicado algo de lo que era la degradación, justamente, ¿no? Se da a través de la MAO y la CON. Si yo inhibo la MAO, lógicamente lo que va a pasar es que no se va a degradar el el neurotransmisor biológico, y al no degradarse se supone que habría mayor efecto en la postsinapsis.
Los antidepresivos tricíclicos, no, estos inhiben la recaptación de serotonina, inhiben al SER, inhiben la recaptación de noradrenalina, inhiben al NET, logrando así justamente la acumulación de estos a nivel de las hendiduras sinápticas. Como inhibo al SER y inhibo al NET, que son los recaptadores, los que regresan el producto a la presinapsis, entonces se supone que va a haber más en placa y haría más efecto post-placa, ¿no es cierto? Entonces estos son los mecanismos de acción que son muy fáciles en realidad, si ya conocemos los otros procesos. Los de segunda generación tenemos los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. Estos actúan directamente sobre los SER, ¿correcto? Inhiben la recaptación de serotonina, pero cuando yo inhibo esto, bueno, vamos a ver el otro. Inhibidores de recaptación de serotonina y noradrenalina. Estos son los inhibidores de recaptación de serotonina y noradrenalina. Inhiben, como hemos visto, el SER y lo que sería el NET, y eso aumenta. SER es recaptador. Recaptador de serotonina, recaptador de norepinefrina. Okay. Era lo que vimos en las proteínas transportadoras al inicio. Entonces, lo que les decía, ¿no? Cuando yo inhibo la recaptación, lo que yo voy a tener más en la hendidura sináptica, en la hendidura acá en la hendidura sináptica, son lógicamente más las concentraciones de ese fármaco, ¿no? Que sería, en este caso, sería lo que es la serotonina, la norepinefrina. Pero justamente se ha estudiado que estos que son los receptores postsinápticos, estos son los receptores postsinápticos de la serotonina, la norepinefrina, cuando hay mucha concentración del neurotransmisor en la hendidura, lo que hace es un mecanismo de retroalimentación hacia abajo y se empiezan a esconder. Entonces yo puedo tener niveles elevados del neurotransmisor acá en la hendidura, pero los receptores se esconden, se automodulan hacia abajo, el down regulation. Y cuando regulan hacia abajo se esconden, y entonces por más que yo tenga mucha concentración acá, el efecto no se va a dar. Es por esto que estos demoran en hacer efecto, van a demorar en hacer efecto. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene que acostumbrarse a esa nueva concentración de lo que tienes acá, a esa nueva concentración del mediador químico, del neurotransmisor. Una vez que eso pasa, se empiezan a expresar otra vez los receptores y empieza a dar efecto farmacológico recién. Entonces tengan cuidado, ya les dije que no actúan de inmediato. Bueno, ese es igual, el diagnóstico de la depresión. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la depresión? Hay síntomas afectivos, síntomas físicos, síntomas cognitivos, ¿no? Diferentes. Labilidad emocional, incontinencia emocional, empiezan a llorar de la nada, irritabilidad o disforia, dentro de los síntomas afectivos, los más conocidos. Dentro de los síntomas físicos puede haber lo que es la disminución de la energía, la fatiga, el cansancio, la astenia, ¿no es cierto? Molestias físicas inespecíficas, alteraciones autonómicas. Dentro de los síntomas cognitivos, quizás la incomprensión o la culpa es uno de lo que es más llamativo, ¿no? Estas personas que están en el estado depresivo se echan la culpa de todo, ¿no? El sol no salió, es mi culpa. El sol salió muy rápido, es mi culpa. Empezó a llover, de todo es culpa de ellos, ¿no? Esta es la característica del depresivo. El examen vino difícil, es mi culpa. Los fármacos antidepresivos, dijimos que eran una variedad, ya las habíamos visto al inicio de la clase. Vamos a ir hablando de algunos de ellos. Amitriptilina, por ejemplo, ¿ya? Acá tiene las características genéticas, vía oral y parenteral. Absorción, se absorbe muy bien por el tracto gastrointestinal. Unión a proteínas plasmáticas muy buena, muy fuerte. Pasa barrera hematoencefálica y se excreta por la leche. Tiempo de vida media de 10 a 50 horas, se excreta principalmente por la orina y en menor cantidad a través de las heces. La farmacodinamia, estos de acá, evitan la recaptación y por lo tanto la inactivación de la noradrenalina, son inhibidores de la recaptación de noradrenalina. La prevención en la recaptación de neurotransmisores y la monoamina, sus efectos aumentan, ¿no? Usado justamente para trastorno depresivo, pero también estos fármacos antidepresivos se pueden usar en dolor neuropático. Se usa mucho en dolor neuropático. Se usa en dolor posherpético, en neuropatía diabética, también en trastorno de fobia y pánico, déficit de atención, síndrome de hiperactividad, enuresis nocturna, los chicos que se vienen en la noche. Reacciones adversas, un montón. Confusión, disminución de la libido, que es uno de los que fastidia más, agitación, somnolencia, cefalea, letargia, ¿no es cierto? Disartria, y se puede confundir un signo neurológico, alteraciones en la atención, midriasis, hipotensión ortostática, disposición de movimiento es esta, congestión nasal, sequedad de boca, retención urinaria, disfunción eréctil. Entonces, si tú tienes un paciente que te viene con un problema de hipertrofia prostática benigna, ya va a tener esto. Entonces, si tú le das la amitriptilina,
le va a hacer muy bien para la depresión, pero le va a generar retención urinaria y le puede generar globo. Y ese globo lo que va a hacer es que entre por emergencia de urológico, entonces lo complicas. Tiene lo que sería la imipramina, ¿no? Este de acá, el mecanismo de acción es igual que los antidepresivos tricíclicos, absorción oral, biodisponibilidad de entre 29 y 77%, unión a proteínas altas, 60 al 96%, el metabolismo es en el citocromo, se excreta principalmente por la orina. Efectos adversos, básicamente relacionados con lo que son los efectos anticolinérgicos, ¿ya? Y los efectos anticolinérgicos también en el sistema nervioso central. Acá, todos relacionados con lo que podría ser la visión borrosa, la sequedad de mucosas, lo que sería alteración en la micción, retraso en la micción, ¿correcto? Tener cuidado también con esto que tiene hipertrofia prostática. Somnolencia, letargo, agitación, excitación, pesadillas, inquietud, son las complicaciones que pueden haber también acá. Seguimos. Nortriptilina inhibe la recaptación de serotonina y noradrenalina, ambos en general. La administración vía oral endovenosa, absorción muy fácil, muy buena, biodisponibilidad del 45-85%, unión a proteínas bien alta, distribución, volumen de distribución también es alto, metabolismo principalmente citocromo, cuidado con las interacciones, y excreción principalmente por la orina. Efectos adversos de la nortriptilina: arritmias cardíacas, importante, arritmias cardíacas, toxicidad, shock, insuficiencia cardíaca, coma, depresión del sistema nervioso central, hipersensibilidad, infarto reciente. Esta es una de las contraindicaciones muy importantes de la nortriptilina. Ya, lógicamente arritmias, enfermedad en la fase maníaca, la enfermedad bipolar y enfermedades hepáticas. Doctor, todos los antidepresivos en general dentro de su farmacopinavia van a hacer una recaptación de serotonina, ¿no? No todos, o sea, hay familias que hacen eso. Hay unos que son de serotonina, otros de serotonina y noradrenalina, otros solo de noradrenalina. Depende justamente del mecanismo de acción. Pero todos tienen que ir a esos dos, porque justamente son los que se van a ver disminuidos en la fisiopatología. Seliginina y es un IMAU, un inhibidor de monoaminoxidasa, ¿correcto? Ya saben, el mecanismo de acción es inhibir la monoaminoxidasa tipo B. Ya, lo que se busca es usar estos IMAU que sean reversibles. Tiene una administración oral, absorción rápida, unión a proteínas muy buena, lo que sería el tiempo de vida media de 1 a 2 horas. Entre los alimentos y los suplementos que contengan tiamina puede aumentar el riesgo de sufrir reacción hipertensiva controlada. Entonces, esto de acá es una de las la tiramida. ¿Dónde encuentran tiramida? Comida china. Entonces ten cuidado, ¿no? Si tú estás tomando selegilina, no comas chino. Efectos adversos relacionados con el sistema nervioso central y relacionados con lo que sería el corazón y trastornos hepáticos. Entonces, dentro de lo que serían las contraindicaciones, ¿no es cierto? Tener cuidado, ¿no? Hipersensibilidad al fármaco, concomitantemente con inhibidores de recaptación de serotonina, inhibidores de recaptación de la serotonina o noradrenalina, antidepresivos tricíclicos, simpático mimético y SIMAU y opioides. Hay que tener cuidado de no darlos con estos fármacos, ¿ya? Y con la tiramida, que es lo que estábamos viendo ahí. Tenemos lo que sería la isocarbosamida. Este es un IMAU también, ¿correcto? Es IMAU A y B, perfil farmacocinético, administración oral, biodisponibilidad baja, tiempo de vida media de 1 a 4 horas, se afecta principalmente por la orina. Las reacciones, las reacciones adversas relacionadas con trastornos digestivos, aumento de peso, insomnio, neurológicos y la disfunción sexual. Hay que tener cuidado con esto, que es la emisión de la libido, que es una de las complicaciones. Hipersensibilidad como contraindicación, insuficiencia hepática, feocromocitoma, ¿qué era? Tumor de la médula suprarrenal, insuficiencia renal grave, uso de concomitante de otros IMAU, y embarazo y lactancia no se debe usar los inhibidores del IMAU. Este tipo, ¿no? Lo que sería la isocarbosamida. Tengan cuidado acá, puede venir igual. Un paciente que tenga una elevación de lo que sería a nivel renal, a nivel urinario, de un metabolito de la degradación de la adrenalina, y eso lo tienes que saber como diagnóstico de feocromocitoma. Tenemos lo que sería un inhibidor de la recaptación de serotonina y noradrenalina,
¿correcto? Igual tienen las características genéticas. Lo que les interesa, como les decía, son las contraindicaciones y lo que serían los efectos adversos, básicamente, ¿ya? Hay que tener presente esas características. Otro IMAU, ¿ya? Inhibe lo que sería la inhibidor y del sustrato de la monoaminoxidasa, lo que posteriormente provoca una elevación de los niveles de catecolaminas y serotonina. Cuidado en insuficiencia cardíaca congestiva, insuficiencia renal grave, insuficiencia hepática y pruebas de infusión hepática normales. Si ya tienes transaminasemia, no le des. Dulocectina es un inhibidor de la recaptación justamente de norepinefrina y de serotonina. Ahí está el nombre, inhibidor de recaptación de norepinefrina o noradrenalina y serotonina. Las características genéticas y lo que interesa es esto, ¿no? En combinación con IMAU, irreversibles, no selectivos, inhibidores potentes del citocromo, como lo que sería fluoxamina, ciprofloxacina, enoxacino, hay que tener cuidado, y los efectos adversos, relacionados mucho con el hígado y con los temas neurológicos. Igual, de la misma familia, ¿correcto? Igual tener cuidado con lo que serían las interacciones, ¿no? Las interacciones con otros IMAU, y las reacciones adversas del fármaco, propiamente dicho. La fluoxetina. Este es un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina. Quizás este es uno de los que más se utilizan, ¿no? La fluoxetina, administración oral, biodisponibilidad menos del 90%, gran unión a proteínas plasmáticas, el volumen de distribución es de 20 a 42 litros por kilogramo, metabolismo citocromo, es un importante metabolismo en citocromo, tiempo de vida media de 1 a 3 días, se excreta principalmente por la orina. Ya sabemos que inhibe la recaptación de la serotonina, o sea, el SER. La fluoxetina con afinidad relativamente pobre para los receptores 5-HT, dopaminérgicos, adrenérgicos, colinérgicos, muscarínicos y de histamina, lo que explica por qué tiene un perfil de efectos adversos mucho más deseables, ¿no? Mayor frecuencia, dolor de cabeza, náuseas, fatiga, diarrea. La fluoxetina debe tener baja afinidad por otro tipo de receptores, por eso posee un perfil mucho más estable. Esto es mejor, por eso es el que se usa más. Igual tiene sus contraindicaciones, ¿no? La paroxetina es igual, un inhibidor de la recaptación de serotonina selectivo, ya, aumenta los niveles de colesterol, disminución del apetito, somnolencia, insomnio, agitación, en fin, vómito, sequedad. Contraindicación, la hipersensibilidad a la paroxetina, combinación con IMAU, iniciar el tratamiento 2 semanas después de la interrupción del IMAU, irreversible, o 24 horas después de la interrupción del IMAU, reversible. Combinación con tiodaracina. Sertralina, y también de la misma familia. Lo que hay que buscar justamente son la disminución de los RAS, casi por ahí todos van en lo que es cinética, la dinámica tiene que ser igual, pero la diferencia va a ser acá, ¿no? Dentro de los efectos. Las indicaciones casi también son las mismas de todos estos fármacos. Antipsicóticos. Nos queda media hora, ¿no? Despierten, chicos, no se duerman, ya solo quedan 80 diapositivas. Sí, estamos casi a la mitad. Dios mío. Ya, vamos a avanzar rápido algunas cosas que me parecen importantes.